Bien, vamos a continuar entonces con el tratamiento del temario que teníamos en la unidad 1 y después del texto de la unidad 1 introducción teníamos el tratamiento de la Ley Nacional de Salud Mental número 26.657. Me gustaría que la lean, que la vayan marcando. Va a servir para las dos tecnicaturas. Es interesante de la ley considerar que fue un antes y un después, digamos, en la garantía de derechos de protección a las personas que sufren padecimientos subjetivos, ¿sí? Eh, eh, y realmente generó un antes y un después en relación a las internaciones, ¿sí? Si bien las internaciones siguen aconteciendo, no es como lo era antes, que era por periodos más extensos y por lo general las personas ingresaban a una institución de salud mental y salían en raras ocasiones. Por lo general transcurría su vida ahí adentro, ¿sí? O sus altas médicas no eran satisfactorias de ninguna manera porque los tratamientos eran muy invasivos. Relacionemos por ahí la Ley Nacional de Salud Mental con una nueva construcción de la definición de salud mental. En el artículo 3 lo define como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos, psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona. Lo que van a encontrar en esta ley también es que las adicciones empiezan a ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental, sí que antes no lo eran. Entonces, las personas con uso problemático de drogas, legales o ilegales, empiezan a tener todos los derechos y garantías que se establecen en esta ley. Por eso es que surgen los CIE, digamos, los espacios de terapias comunitarias para personas con consumos problemáticos y demás, ¿sí? Hay algo interesante por ahí cuando nosotros empezamos a hablar de salud mental y esta ley en particular, más allá del gran debate de qué hacemos con las personas que quedan afuera de la protección. O sea, cuando surgió la ley recuerdo que todos decían, pero bueno, van a liberar a los locos y nosotros qué vamos a hacer, quién nos protege de los locos y todas esas cuestiones, ¿no? Y no, realmente no era lo que buscaba la ley. Lo que buscaba la ley era por ahí revisar esas prácticas abusivas que se generaban en esos espacios, ¿sí? Que eran, por ejemplo, el Instituto Borda, ¿sí? La institución del Borda, el Bonaparte, ¿sí? Eran lugares en esos momentos bastante criticados, ¿sí? Pero no dejan de existir las internaciones. De hecho, existen las voluntarias y las involuntarias cuando se pone en riesgo la persona o a terceros, ¿sí? Así que no es como la gente lo planteaba de esa manera, como que quedan todos afuera y como que si fuera un peligro que no tuviese un tratamiento, ¿no? Como para ahí volver atrás en el tiempo de todo lo que se decía en ese momento. En esta ley se reconocen los derechos de las personas con padecimiento mental, ¿sí? Y el Estado es obligado a proporcionarles una atención sanitaria, social, integral y humanizada.
También en este punto muchos van a decir, sí, pero vamos al hospital y no conseguimos turno para el psicólogo y demás. Bueno, en realidad las leyes se sancionan, pues son políticas públicas y siempre como que van mucho más adelantado de lo que se puede ejercer, digamos, en tierra firme. Por eso van a ver que muchas leyes exponen un montón de derechos que en lo concreto quedan ahí como caminando, ¿no? Porque vamos en ese proceso. Y después hay cuestiones relacionadas a esta ley 26.657 tuvo una intencionalidad política, lógicamente, que quizás no es la intencionalidad política actual. Entonces, por ahí esos son los avances y retrocesos de las leyes. Pero mientras estén vigentes, uno puede buscarles la vuelta como para que sea efectiva, ¿no? Esas búsquedas de vuelta, de que sea efectiva la ley, se hacen por procedimientos individuales, ¿sí? Entonces la persona va y hace una presentación, un reclamo de que tal ley me dice que tengo que tener la asistencia, que me tienen que cubrir la psicoterapia y demás, y se logra, ¿sí? Por lo menos está sancionada la ley. Peor sería si no estaría, ¿no? Es como para ir desarmando ese debate que siempre está presente en la sociedad. Lo que busca esta ley también es que la persona con padecimiento subjetivo esté dentro de su entramado familiar, sociocomunitario, que no pierda su trabajo, ¿sí? Entonces es como que va buscando más la beta a la reinserción social de alguna manera, que no se pierda ese contacto con la realidad que le hace bien, que lo alimenta. Por ahí faltan otras cosas, sí, efectivamente. Pero bueno, nosotros hoy vamos a analizar la ley nada más, ¿sí? Después veremos cómo lo analizamos con el contexto que estamos viviendo hoy, o cuando se sancionó la ley. Bueno, la modalidad del abordaje siempre se realiza interdisciplinariamente. Y generalmente el abordaje tiende a ser fuera del ámbito de internación hospitalaria. ¿Sí? ¿Qué más? Tiene que haber siempre un principio de consentimiento informado. Y algo interesante que sanciona esta ley es que, digamos, la capacidad de las personas de decidir por sí mismo y tomar decisiones, antes con una, o la insanía, ¿no? Antes con una prescripción o una detección de un psiquiatra, ya la persona perdía su derecho de administrar su propia vida, por así decirlo, ¿no? Su derecho a la capacidad. Actualmente esas evaluaciones son mucho más exigentes, o sea que son interdisciplinarias, ¿sí? A eso voy. Supónganse, no sé, para tales efectos que se necesitaba una certificación de capacidad de la persona, antes un psiquiatra lo avalaba y ya estaba. Ahora, y eso llegaba a justicia y se sancionaba, ¿no? Ahora se requiere de muchas más miradas para llegar a esa decisión, ¿sí? Hay personas a favor y otras en contra, por supuesto, después lo vamos a analizar. Bueno, la prescripción de la medicación solo tiene que responder a necesidades fundamentales de la persona con padecimiento mental y se administra con fines terapéuticos y nunca como castigo. Eso también es importante, porque antes se genera, no digo antes porque todavía sigue sucediendo así, pero se pretende de que solamente la medicación sea asignada para fines terapéuticos y no como castigo ni como conveniencia para terceros,
¿sí? Así que acá después vamos a hacer todo un análisis de qué pasa con la medicalización de los niños, qué pasa con los medicamentos de emergencia y demás, ¿no? Ante situaciones de crisis, y lo vamos a ir viendo de a poquito. Entonces, la indicación y la renovación de la prescripción de los medicamentos solo puede realizarse a partir de las evaluaciones profesionales y nunca de forma automática. Debe promoverse que los tratamientos psicofarmacológicos se realicen en el marco de abordajes interdisciplinarios. Eso también es mucho para debatir, y ustedes me van a decir, si yo conozco a una persona que recibe este tratamiento hace 5 años y va con la receta y la renuevan y la renuevan y la renuevan. Sí, lamentablemente esto también sigue pasando. El equipo interdisciplinario está conformado por profesionales que tienen los mismos lugares, ¿no? La misma igualdad de condiciones para ocupar los cargos de conducción y gestión de los servicios y las instituciones. Requieren siempre de capacitación permanente, por supuesto, para poder tener más herramientas en la protección de la salud integral. La internación, como dije hoy, es cuando ya no quedan otras opciones y es para esta ley un recurso terapéutico, ¿sí? Pero es temporal, se busca que sea siempre temporal, que se logre la organización de la persona y la restitución a su entorno familiar. Siempre debe ser lo más breve posible. Y toda disposición de internación dentro de las 48 horas debe cumplir con los siguientes requisitos: una evaluación, diagnóstico interdisciplinario, motivos que justifican la internación, con la firma de los profesionales, por supuesto, la búsqueda de datos disponibles acerca de la identidad del entorno familiar, el consentimiento informado de la persona o de su representante legal. En el caso de que se tenga que hacer la internación por un ingreso de guardia de una persona que desconoce su identidad o que no tiene familiares, tienen que hacer esas instituciones, ese hospital, por ejemplo, el que el paciente ingresa por guardia, las averiguaciones de los de datos, ¿sí? Si esto se articula con las fuerzas policiales. Las personas que decidan internarse de forma voluntaria van a tener la opción, digamos, de abandonar la internación en el momento que lo decidan. Esto se da mucho en los casos de tratamientos por consumos problemáticos, ¿sí? En los casos en que las internaciones voluntarias se prolonguen por más de 60 días, se debe comunicar esto a justicia, y justicia va a decir, bueno, en un plazo no mayor de 5 días debe ser notificado si la internación continúa, debe tener carácter voluntario o ya pasarlo a carácter involuntario, porque entra en duda, digamos, más de 60 días, la prolongación de esa internación. Hay un consentimiento que se llama consentimiento mantenido con dolo, que es el que dicta la autoridad judicial, o el incumplimiento de la obligación de informar establecida en los capítulos 7 y 8 de la ley, que hacen al profesional responsable y al director de la institución de las acciones civiles y penales que correspondan, ¿sí? Estas internaciones involuntarias deben concebirse como recursos terapéuticos excepcionales, cuando ya no funciona ninguna otra técnica o tratamiento ambulatorio. Y siempre se hacen con un montón de pasos, tiene un protocolo, ¿sí? Que está ahí descrito en la ley. Bien.
por eso es que la persona internada tiene derecho a un abogado, ¿sí? Para apelar esa internación involuntaria. Bueno, van a ver muchísimos artículos que tienen que ver con esto de la internación. Y algo importante que dice es que las internaciones de salud mental deben realizarse en hospitales generales, ¿sí? Por eso los hospitales de la red pública deben contar con los recursos necesarios. Por eso el solo hecho de pensar en una institución psiquiátrica solamente volvería para atrás todo el origen de esta ley. Por eso es que se busca que en los mismos hospitales se alojen estos pacientes para su tratamiento, su internación voluntaria o involuntaria. Bien, después tenemos otras cuestiones importantes, son las autoridades de aplicación, los órganos de revisión, que es el Ministerio Público de Defensa, el Ministerio Público de Salud, ¿sí? De Derechos Humanos. Bueno, esta ley es nacional, por lo tanto después cada provincia hizo su bajada, por eso era importante que trabajáramos con la ley nacional y después la provincial. Bien, en cuanto a la ley provincial de salud mental, vamos a encontrar muchas similitudes, ¿sí? No hay grandes diferencias. La Ley Provincial de Salud Mental es la 2440. Exactamente, es muy similar, ¿sí? Atiende a la entidad total y plena del ser humano, garantiza el tratamiento y la rehabilitación de las personas de cualquier edad con padecimiento mental. Esto es importante por ahí para las chicas de niñez, adolescencia y familia, porque en muchas oportunidades la niñez, adolescencia y familia se enmarca en la ley de protección, ¿sí? Integral. Entonces, cuando se decide una medida de protección integral o excepcional para un niño o un adolescente y se solicita, por ejemplo, un acompañamiento psicoterapéutico para el niño o para sus progenitores, se dice, bueno, no, ustedes tomaron la medida de protección excepcional, supónganse, que ustedes deben saber de lo que estoy hablando. La medida de protección excepcional ocurre cuando se agotan todas las instancias para reunir, para que la familia contenga al niño o al adolescente, para que lo pueda cuidar y que no vulnere sus derechos. Entonces interviene justicia y labra una medida de protección excepcional y en que es la última instancia, ¿no? Siempre se busca acompañar a la familia, pero cuando ya no hay otras opciones, se separa al niño o al adolescente de la familia y para restituir sus derechos, lógicamente, y se lo aloja con familiares extensos, ¿no? Que pueden ser de su propia familia, pero tíos, abuelos. En el caso de que esto no suceda, se los aloja con familias inscritas en un registro, que están evaluadas, y en el caso de que esto tampoco funcione, se los aloja en instituciones especiales, ¿no? Bueno, en síntesis, estas medidas de protección excepcional son por 90 días. Entonces, cuando un niño o adolescente tiene una medida de protección excepcional o
o hay un oficio que valida esa medida de protección excepcional y se le solicita a salud que atienda, realice el acompañamiento psicoterapéutico, muchas veces en muchas ocasiones hay toda una guerra, digamos, de a quién le corresponde, ¿no? Si tiene una medida de protección excepcional, en este caso el organismo de protección de sus derechos, que depende del Ministerio ahora se llama Ministerio de Desarrollo Humano, ¿sí? Es el que tiene que pagar las psicoterapias y demás. No, en realidad, más allá que en la Ley de Protección Integral diga que el sistema es corresponsable en esta restitución de los derechos, o sea que todos los organismos son responsables de restituir sus derechos. Más allá de eso, porque ahí ya salud pública me refiero, tendría que ofrecerle la prestación de salud, pero más allá de eso, acá está claro en la ley 2440 que en Río Negro dice: la provincia promueve un sistema de salud que, atendiendo a la entidad total y plena del ser humano, garantice el tratamiento y rehabilitación de las personas de cualquier edad con padecimiento mental. O sea que esto, les tiro una pista como para que ustedes tengan más letra el día de mañana. Bien, volvemos a salud mental y psicopatología. Esta ley no difiere mucho de la nacional. Habla de la internación, que es el último recurso terapéutico, luego del agotamiento de todas las formas y posibilidades terapéuticas previas. Busca la reinserción comunitaria, ¿sí? También se reconoce la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, igual que la nacional, ¿sí? El responsable de la aplicación es el Ministerio de Salud de la provincia, ¿sí? ¿Qué más? Se busca la promoción laboral y el trabajo de las personas alcanzadas por esta ley, y se constituye un derecho y un recurso terapéutico. Por ende, la provincia garantiza la implementación de los medios adecuados para el acceso al trabajo como uno de los factores esenciales tendientes a la recuperación de las personas con padecimiento mental. ¿Sí? Bueno, están todos los derechos consignados en el artículo 7, los van a ver. Y acá habla de equipos terapéuticos y promocionales de los trabajadores de la salud mental. Ahí sí hay algunas diferencias con la ley nacional, ¿sí? Porque se hablan de otros perfiles. Después dice que para las personas con padecimiento mental declaradas inimputables con dictamen judicial se deben aplicar los principios establecidos en la presente. En función de ello, es el equipo de salud quien efectúa la admisión a los distintos dispositivos de abordaje, define y ofrece alternativas concretas para cada sujeto y sus circunstancias. Bueno, toda disposición de internación, también lo mismo, las 48 horas, lo mismo que la nacional, ¿sí? No hay muchas diferencias allí. La internación involuntaria también debe estar debidamente fundada. No hay muchas diferencias, chicos, de la ley nacional, ¿sí? El órgano de revisión sería la Defensoría del Pueblo, con el objeto de proteger los derechos humanos. O sea que cualquier incumplimiento de esta ley hay que presentarla en primera instancia por procedimientos administrativos al órgano de revisión, ¿sí? Ellos van a requerir la información de qué es lo que están haciendo las instituciones, van a hacer cumplimentar esta ley. Bueno, creo que hasta por ahora
Hemos podido avanzar en muchísimas categorías conceptuales de qué es la salud mental, cuáles son sus orígenes, ver las distinciones según, digamos, las ideologías de los distintos épocas y momentos históricos. El gran peso que tuvo la visión egipcia, ¿sí? También hemos analizado conceptos claves como lo son salud mental, psiquiatría, psicoanálisis, epigenética. También hemos ido más allá de la mente y hemos analizado las incidencias de otras partes del cuerpo, como que inciden mucho en la alimentación. Hemos analizado la Ley Nacional de Salud Mental y la provincial. Así que en la próxima clase, que sería el 15 de abril, nos vamos a dedicar a trabajar en los últimos 2 materiales, ¿sí? Vamos a ver el tema de la promoción de la salud mental en personas con vulnerabilidad y algunas ideas para talleres de salud mental, ¿sí? Que vienen bien para las 2 tecnicaturas. Y también vamos a presentar algunas pistas del trabajo práctico de esta unidad. Bueno, los dejo y les pido disculpas por no estar presente en esta clase del martes 1 de abril. Mil disculpas al instituto y a ustedes. Espero que les sea de utilidad estas grabaciones y que los acompañen en sus lecturas.